La comunicación es esencial para la sobrevivencia de las especies. Ya hemos hablado y les recuerdo que hay comunicación a través del medio ambiente, como las abejas. También hay lo que se llama lenguaje corporal. El baile de las abejas es una forma de lenguaje corporal. Los felinos puede que se comuniquen eficazmente por medios químicos, con la orina y el olfato. Podemos tener alarmas de pájaros que trinan y escuchan, y conceptos un poco más importantes como los primates, que aparte de tener algún tipo de lenguaje oral muy primitivo, también tienen un lenguaje corporal importante con gestos. Los perros también tienen un lenguaje más complicado. Es más, cualquiera que haya tenido un perro sabe nada más al verlo que el perro está enojado o no está enojado. Nosotros tenemos una comunicación más sofisticada de tipo animal, pero con una estructura física y mental como la nuestra podemos hacer cosas más interesantes. Para manejar la información lo que hacemos es adquirirla, sistematizarla, crearla, guardarla y transmitirla. Este es el manejo de la información que hacemos. El proceso de adquisición de información para nuestra especie tiene su inicio y sus orígenes en el desarrollo del cerebro humano. Ese desarrollo está constreñido y provocado por la interacción con nuestro medio ambiente. Al nacer, los niños tienen aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Ya son todas las que van a tener, porque las células neuronales no se reproducen. Lo único que pueden hacer es ir desapareciendo, irse muriendo. Pero eso no es suficiente. Las neuronas solitas no sirven para comunicar la información o para procesar la información. Para que funcionen como funcionan en el cerebro, necesitan comunicarse estableciendo conexiones. La capacidad mental del cerebro depende del número de conexiones entre las neuronas. Por otra parte, al nacer, esas 100.000 millones de neuronas pesan una cuarta parte de lo que pesa el cerebro adulto. A los 2 años ya tenemos el mismo número de conexiones que tiene un adulto, y nuestro cerebro pesa tanto como el del cerebro adulto. Sin embargo, a los 3 años tenemos el doble de conexiones. Los niños tienen el doble de conexiones que las de un cerebro adulto. El peso del cerebro está dado por la materia gris, que son los circuitos neuronales, y luego por fibras de soporte arquitectónico llamadas materia blanca. Y un principio muy importante que explica por qué, si a los 3 años tenemos el doble de conexiones, luego en la edad adulta hemos bajado el número de conexiones, es un efecto que es el siguiente: las células y conexiones menos usadas se descartan. Hay que usarlas o descartarlas, y uno normalmente descarta lo que no se usa. Déjenme explicarles de otra manera. En el primer año se establecen las conexiones que permiten adquirir, procesar y almacenar la información, y empieza a ser posible transmitirla vía lenguaje. Pero les decía que si no se usa una conexión neuronal, esa se pierde. Evidentemente, en el caso de los humanos, en cuanto nacemos podemos ver. Sin embargo, hay algunos niños desafortunados que nacen con cataratas. El lente de su ojo está opaco y no deja entrar la luz, y por lo tanto no ven nada. Hasta mediados del siglo pasado, los niños que nacían con cataratas se quedaban ciegos para toda la vida. A medida que los cirujanos de ojo desarrollaron instrumentos cada vez más precisos y más pequeños, llegó a ser posible, decía yo, a mitad del siglo pasado, operar de cataratas a un bebé recién nacido o casi recién nacido, sencillamente extrayendo el lente que estaba opaco. Bueno, esos niños a los que se les extraía el lente ya no se quedaban ciegos. Entonces ve ahí que el lente opaco, si no es extraído, impide que se usen las conexiones relacionadas con la vista, y por lo tanto causa ceguera. Otro experimento interesante sobre gatos es tomar una camada de gatos, dividirla en dos y tener media camada viviendo en el mundo normal que todos conocemos, y la segunda mitad hacerla crecer en un entorno en donde no haya líneas horizontales. Con esto quiere decir, por ejemplo, que una línea horizontal que nosotros vemos siempre, que es la unión del techo con el piso, en este ambiente artificial se evitaba que esa unión diera origen a una línea horizontal. También se evitaba que hubiera bordes, por ejemplo, en las mesas. Los gatitos se desarrollaban y crecían y funcionaban perfectamente bien en ese tipo de entornos artificiales. Cuando se les sacaba de su entorno artificial y se les ponía en su entorno normal, no funcionaba normalmente. Por ejemplo, un gatito se le colocaba sobre una mesa, se ponía a caminar y se caía de la mesa porque no veía el borde. Esto les muestra que las conexiones que no se usan desaparecen. Como hemos visto, la información que captan los sentidos se transmite a una parte del cerebro llamada corteza cerebral, pero esto solo puede ocurrir como una secuencia de impulsos nerviosos. Un poco más adelante hablaremos sobre estos impulsos nerviosos. Entonces,
Los impulsos nerviosos, los impulsos que transmite una neurona al cerebro, pues son sucesivos, es decir, viene un impulso, luego viene otro, y así es como los puede procesar la corteza cerebral. Solamente los puede procesar secuencialmente. La corteza cerebral almacena, todavía no estamos seguros cómo, almacena las secuencias que le van llegando, y cuando empieza una secuencia nueva, compara el principio, o sea, los primeros impulsos, o más bien el patrón de los primeros impulsos, con el patrón de los primeros impulsos de las secuencias que ya tiene almacenadas. Esas secuencias que están almacenadas son el modelo de la realidad que tiene nuestro cerebro. Sin embargo, nuestro cerebro, para lograr más eficiencia aparentemente, al captar la primera parte de una secuencia de impulsos, la compara con todas las demás y dice, esa secuencia ya la conozco, y entonces empieza a repetir la secuencia que ya está almacenada. O sea, no se tiene que esperar a recibir toda la secuencia, sin embargo la está vigilando y a lo mejor no coinciden bien. Esas secuencias que funcionan de esta manera es el funcionamiento autoasociativo de la corteza cerebral. Las secuencias se emplean para predecir lo que sigue en una secuencia que está empezando. A esta secuencia de cadenas la llamamos la inteligencia. Hacemos a las conexiones que permiten la transmisión de impulsos. El funcionamiento de nuestros sentidos se basa en las conexiones neuronales, y esas conexiones entre neuronas son de tipo químico. Las neuronas se comunican entre sí mediante la difusión de moléculas muy grandes llamadas neurotransmisores en lo que se llaman las sinapsis. Vean ustedes que aquí viene la dendrita de una célula nerviosa, y aquí termina el axón de otra célula nerviosa, y en el axón hay unas bolsitas llenas de neurotransmisores. Cuando esta neurona envía una señal a través de su axón, dependiendo de las características de esa señal, que ahorita hablaremos de ella, se rompen algunas de esas bolsitas y se liberan los neurotransmisores. En las dendritas hay, digamos, recipientes para cada tipo de neurotransmisor. Y entonces, cuando llueven, por así decirlo, por difusión llegan moléculas de un tipo de neurotransmisor, esta dendrita ya recibió la señal de la neurona anterior. En realidad, las dendritas llevan información al núcleo de la célula llamado soma, y al recibir información a través de una serie de dendritas, la neurona, como quien dice, agrega esa información y envía la síntesis de esa información a través de la axona, que se conecta con la dendrita de otra neurona. Es el mecanismo de comunicación entre neuronas. Aquí se ve una imagen un poquito más compleja y hay varios tipos de sinapsis. En fin, yo les estoy dando una hipersimplificación nada más para hacer notar que la transmisión es química. Aquí hay una colección de apuntadores que tienen que ver con el fenómeno de neurotransmisión y el proceso de aprendizaje. De esos neurotransmisores hay aproximadamente 100 tipos diferentes. Los más importantes son los más simples, que actúan rápidamente y permiten los procesos básicos de la vida. Hay neurotransmisores excitatorios, como el glutamato y el aspartame. Hay neurotransmisores inhibidores, como el ácido gamma-inobútrico y la glicina. Y hay neuromoduladores, como la serotonina. El proceso de vaciarse la bolsita de neurotransmisor, cerrarse y volverla a cargar esas moléculas toma un cierto tiempo. Las neuronas lo pueden hacer aproximadamente 200 veces por segundo. Ahora, como hemos visto, cada impulso debe ser enviado a lo largo de la neurona sentidos, y la transmisión dentro de la misma neurona es un pulso eléctrico, que es el que se transmite a lo largo del axón, de las dendritas. Esos pulsos eléctricos se generan estableciéndose variaciones del potencial eléctrico, manipulando las concentraciones de iones positivos y negativos dentro y afuera de la membrana de la célula. Entonces, una célula recibe un mensaje químico, lo transmite hacia su axón mediante métodos eléctricos, y ese axón lo transmite al vecino mediante métodos químicos otra vez. Realmente, la corteza cerebral lo único que sabe son los patrones del flujo que le llega a través de los axones y que vienen de los sentidos. El cerebro es, pues, una máquina para manejar patrones que recuerda las relaciones importantes. Puede suceder que haya patrones espaciales que sucedan simultáneamente. Eso se crean cuando varios receptores en uno de nuestros sentidos son estimulados a la vez. Por ejemplo, en el ojo tenemos una serie de receptores de luz de diferentes colores, y la luz genera que esos receptores envíen pulsos al cerebro, pero todos los sensores que están en el fondo del ojo transmiten señales simultáneamente. También podemos tener patrones temporales
que se producen con la estimulación secuencial de un solo receptor. Posiblemente la memoria se almacena en la sinapsis y solo se puede almacenar un número finito de secuencias. Aquí un video para mostrar lo que algunas gentes piensan que es la memoria. Las propiedades de seguridad de la información que procesamos pueden ser violadas, es decir, hay riesgos de la información que estamos procesando en nuestro cerebro. Un riesgo obvio es un trauma que destruye una parte del cerebro que está específicamente dedicada a algún tipo de actividad. Pero también, y con mucha más frecuencia, se debe los riesgos a alteraciones de la química de las conexiones neuronales. Esta alteración puede ser de tipo patológico, en donde una enfermedad altera el balance químico del cerebro, o inducido por el uso de drogas. Hay 5 grandes grupos de drogas: las psicotrópicas, derivadas de hongos; la nicotina, derivada de la planta del tabaco; el alcohol, derivado de la fermentación de azúcares; las derivadas del opio, como la heroína; y las derivadas de la cannabis. Esos 5 grandes grupos de drogas alteran el funcionamiento de nuestro cerebro y constituyen ataques a la información, a la seguridad de la información que estamos procesando. Esto es la base del cine. A nivel superior hay riesgos que radican en el funcionamiento no químico, sino lógico del cerebro, de las conexiones en forma global. Nuestro razonamiento está sujeto a vulnerabilidades que tienen que ver con la manera como hemos aprendido a procesar nuestra realidad. Esto nos permite engañar a las personas, por ejemplo, mediante la distracción. Es algo que usan los ilusionistas para hacer sus magias. Nos distraen moviendo la mano derecha y todo el mundo se fija en la mano derecha, mientras que con la mano izquierda estamos haciendo el truco, la ilusión. Entonces ese es otro tipo de debilidad del cerebro, las distracciones. Hay otros que exploraremos más adelante. La visión y la lengua están íntimamente relacionados, y la repetición frecuente de fonemas lingüísticos, sobre todo ambientales y en la lengua materna, lleva a la permanencia de conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales, de alguna manera, son representaciones mentales del entorno en que vivimos. Esto mejora la capacidad de pensar. El lenguaje para nuestra especie es la base de la información. Homo sapiens se caracteriza por el uso del lenguaje, un lenguaje sofisticado, no un lenguaje primitivo como pueden tener los chimpancés. Esta sofisticación de nuestro lenguaje es lo que nos ha proporcionado una ventaja evolutiva y nos ha convertido en la especie dominante en el planeta. Aristóteles nos dice que las palabras habladas son símbolos de conceptos o de impresiones. Luego vienen las palabras escritas, que son símbolos de las palabras habladas. Aristóteles nos dice, las letras no son las mismas para todos los hombres, porque hablan diferentes idiomas, pero los conceptos y las impresiones sí son generales. La secuencia que nos marca Aristóteles es la existencia de entes que dan origen a conceptos, que dan origen a palabras, que dan origen a la escritura. Los entes existen, se puede pensar en ellos, se puede hablar sobre ellos y se puede escribir sobre ellos. Liu Xie, en otro extremo del mundo, más o menos en la misma época, nos dice que cuando la mente trabaja se produce el lenguaje, y cuando se produce el lenguaje se produce la escritura. En la nomenclatura de Liu Xie, el Tao inspira la escritura y la escritura ilumina a Tao. La lengua no deja registros arqueológicos, es algo efímero que se usa y desaparece. Entonces el origen del lenguaje es meramente especulativo. Se pueden dar una serie de hipótesis plausibles que nos convencen, pero que no podemos demostrar que sean en realidad el origen del lenguaje. Es más, a finales del siglo XIX, la Academia Francesa prohibió, más bien dejó de aceptar trabajos que hablaran sobre el origen del lenguaje, porque se consideró que era una pérdida de tiempo. Muchas de las hipótesis que se han manejado son el uso de movimientos estilizados aunados a algún sonido para indicar alguna acción necesaria, como por ejemplo apuntar y decir allá. Descripciones sonoras que acompañan el lenguaje corporal, como el gruñido de un perro o un grito de dolor por parte nuestra. Podemos también pensar que sea la vocalización de los sonidos que escuchamos, o sea, tratamos de imitar los sonidos que están en nuestro medio ambiente. Puede ser también que el efecto de contar haya influenciado a nuestro lenguaje, pero en fin, nadie lo sabe. En realidad, esa es la definición básica de Homo sapiens, es decir, hombre pensante, y el lenguaje es el que extiende la operación de la mente y facilita el pensamiento. Recordemos también que no hay valor evolutivo a algo, por ejemplo el lenguaje, y no hay nadie que lo entienda, y lo aprendimos y aprendemos a comprender antes de que aprendimos o aprendemos a hablar. Hay una hipótesis muy
reciente que parece ser no solo plausible, sino demostrable del origen del lenguaje. En las épocas antes que apareciera Homo sapiens, nuestra especie, la especie Homo, vivía en pequeños grupos de recolectores y cazadores. Pequeños grupos, estoy hablando de un macho, 3 hembras y 5 infantes. Es la estructura típica de un grupo, por ejemplo, de orangutanes o de gorilas. Son grupos prácticamente familiares. Estos cazadores recolectores conseguían el alimento de una cierta zona en donde vivían, y esa zona se le llama la huella ambiental de ese grupo de homínidos. Los grupos de homínidos necesitan reafirmar la socialización, la membresía en ese grupo mediante un contacto físico muy frecuente. Siempre nos estamos dando palmaditas en el hombro, nos saludamos, y en particular, si tenemos un grupo de primates o de gorilas, por ejemplo, que constantemente está uno expurgando al otro, tocándolo, rascándole. En realidad no es siempre o casi nunca es que esté buscando parásitos, sino sencillamente acariciándolo o rascándolo, lo cual produce un cierto placer. Es decir, ese es un factor de unidad, de unión de ese grupo, un contacto físico frecuente. A medida que estos grupos de homínidos tienen éxito, pues empiezan a crecer y quizás inclusive empiezan a fusionarse. Entonces su huella ecológica se hace más grande y por lo tanto los individuos tienen que desplazarse más para conseguir el alimento. Entonces la densidad de individuos disminuye, cada vez están más lejos los unos de los otros, ya no pueden tener el contacto físico frecuente, y entonces ese contacto socializante se sustituye por sonidos. Es decir, los grupos de homínidos afirman su membresía en un grupo social a base de ciertos sonidos que son comunes a todo el grupo. Entonces, esa transformación del ruido ambiental procesado por nuestro cerebro y convertido en lenguaje es lo que motiva la aparición del lenguaje. Pero, si la hipótesis que les acabo de decir es válida, y parece ser que sí, entonces las conexiones neuronales se desarrollan por la tradición de un grupo de homínidos, es decir, es un fenómeno cultural. Hay una interacción muy íntima entre el desarrollo de las conexiones neuronales y la cultura de un grupo, que se expresa a través del lenguaje. Las lenguas tienen propiedades innatas que tienen que ver con nuestra capacidad de procesar la información. La materia prima es el lenguaje que hablan los adultos, y ese lenguaje es el que escuchan los niños al nacer, su lengua materna. De esa manera se generan conexiones neuronales y se aprende a hablar. Entonces todos los niños aprenden su lengua materna con igual facilidad. Si el niño nace en un ambiente bilingüe, le es fácil distinguir entre los dos idiomas, entre los dos patrones de uso del lenguaje, y los niños también son bilingües. Estos protolenguajes de los que estoy hablando aparentemente estaban presentes hace como 1,5 millones de años, pero el lenguaje propiamente dicho de Homo sapiens tiene más o menos 100.000 años de antigüedad. Al principio nos diferenciábamos de los primates al aprender a hablar, pero luego se presentó el problema de preservar la cultura, es decir, evitar que un grupo de homínidos tuviera que descubrir la sopa de papa todos los días. Entonces, esta necesidad de tener una memoria histórica, por así decirlo, llevó a la aparición de los primeros, digamos, intelectuales, que eran los trovadores. Era gente a la que se le pagaba, es decir, se le proveía de alimentación y protección, siempre y cuando se acordaran de las tradiciones del grupo. Y eso normalmente se hacía a través de poemas, porque es más fácil recordar una historia que tiene una cierta métrica que una historia que no tiene métrica, y por eso se les llamaba trovadores, porque estaban prácticamente narrando con canciones. Ese era un mecanismo muy ineficiente, porque no garantiza ni la integridad ni la autenticidad de la información. El trovador le inventa cosas, las olvida y no sabe típicamente quién dijo qué, sino sencillamente está expresando una tradición del grupo. Esos trovadores, para recordar sus canciones, posiblemente tenían una sucesión de símbolos mnemónicos, es decir, podían tener algunos dibujitos, y cuando les pedían, a ver, cuéntanos cómo pasó todo esto, pues sacaban sus dibujitos, los ponían en el suelo, y entonces de esa manera iban recordando la historia que tenían que contar. Esto posiblemente dio origen a la escritura más antigua, que es la escritura pictográfica. Es decir, un pictograma es un dibujo que representa un ente que tiene una realidad física, y el dibujo se parece a ese ente. Sin embargo, hay ideas
hay conceptos que no tienen una expresión física, hay sentimientos, hay esperanzas. Entonces, para completar un lenguaje que funcionara bien, se tuvieron que crear algunos símbolos que representaran, por ejemplo, el odio o el amor, y eso dio origen a la escritura ideográfica. Es ahí, por ejemplo, donde está ahorita el lenguaje chino. El lenguaje chino escrito es un lenguaje ideográfico. Se dice que un chino medianamente culto debe recordar aproximadamente 16.000 ideogramas. El resultado de esto es que todos los chinos son analfabetos, excepto aquellos que tienen una gran memoria y tienen tiempo para aprender 16.000 ideogramas. Después de la escritura ideográfica apareció el concepto de la escritura logogrífica, en donde se empezaron a usar los fonemas iniciales de los ideogramas, porque un ideograma representaba un concepto que se podía enunciar con palabras. Entonces la escritura logogrífica esencialmente tomaba el sonido que se producía al pronunciar la idea. Eso simplificó mucho el lenguaje escrito y dio lugar hace como 5.000 años, más o menos, a la escritura alfabética, en donde usamos un símbolo para representar cada uno de los fonemas que somos capaces de pronunciar. Nosotros usamos aproximadamente 40 fonemas. Esto nos permite escribir cualquier idea, nos hace completamente diferentes a otras especies que no solo no hablan, sino que ni remotamente escriben. No tenemos que reinventar la sopa de papa todos los días, y eso lleva a un ciclo virtuoso que acelera el progreso de nuestra especie. La información se almacenaba al principio en una memoria especializada que ya les mencioné, los poemas épicos y las canciones. Había algunos grupos que consideraban importante mantener la confidencialidad de sus conocimientos, de su información, como por ejemplo los hierberos, los médicos, que conocían las propiedades de todas las plantas de la herbolaria local. Esos médicos también tenían mucho poder porque eran capaces de curar un dolor de cabeza o curar una fiebre. Eso les daba poder. Y no querían que toda la tribu, el grupo, supiera lo que ellos sabían. Entonces, los médicos fueron los primeros en desarrollar un código, es decir, un lenguaje que no es el lenguaje del grupo para transmitir información. Los medios eran visión, oído y el tacto, o sea, los sentidos que tenemos, y de ahí se pasó a pictogramas y luego a un lenguaje fonético verbal. La única manera de transmitir la información hacia afuera del grupo humano al que uno pertenecía era viajar. Es decir, si yo quería saber cosas que nuestro grupo no sabía, tenía que moverme e ir a platicar con el grupo más cercano. Y si los lograba convencer, pues a lo mejor aprendía algo. La escritura se empezó a dar en forma primitiva hace como 45.000 años, en donde ya los neandertales labraban colmillos de mamut, pero con información no solo artística, sino concreta. Hay un colmillo de mamut grabado en donde se explica cómo funciona un eclipse solar. Desde luego que los adornos personales proliferaron hace más de 35.000 años. Y hay un método de plasmar la información sobre un medio permanente que fue muy usado, que es lo que se llama el arte rupestre, es decir, pintar sobre una pared. El arte rupestre se da en todas las culturas, en todos los continentes. Es un paso indispensable. Yo, un poquito en broma, digo que las pinturas rupestres son como las presentaciones de PowerPoint de los hombres primitivos. Algo importante sobre el arte rupestre es que el arte rupestre que está expuesto a la intemperie se borra, es efímero, y aparte es visible por todos los que pasen por ahí. Entonces la información importante de alto valor que se quería mantener confidencial se dibujaba en las paredes más profundas de las cuevas. En algunas cuevas, por ejemplo en el sur de Francia, para ver el arte rupestre a uno lo sientan en un trenecito que se mete 2 kilómetros hacia adentro de la cueva, y a esos 2 kilómetros prenden la luz y ya están las pinturas rupestres. Era un esfuerzo muy considerable y no se acaba de entender cuál era la necesidad de hacerlo así.